Bueno, en primer lugar, muchas gracias. Soy Sergio Sarmiento, soy periodista. Quiero recomendar nuevamente el trabajo, el documental de 11 capítulos que Berta Pantoja produjo, Una vida en palabras. Realmente vale la pena. Si quieren sentir cerca a Mario Vargas Llosa, sentirlo en la sala de su propia casa, eso nos lo puede dar este documental. Lo pueden bajar de forma gratuita. Está nada más en la plataforma del Centro Ricardo B. Salinas Pliego, pero creo que vale la pena. La primera vez que fui al Perú fue en 1986, a invitación de Mario Vargas Llosa y de Enrique Gersi, para hablar sobre la expropiación de la banca en México, que había tenido lugar en 1982. Había un gran deseo por conocer precisamente lo que había sucedido en México, qué tan exitosa, qué tan fallida había sido precisamente la expropiación de la banca en México. Recuerdo que estuve una semana en, no sé, Enrique y Mario me llevaron, yo creo que a todos los programas de televisión, todos los programas de radio, hablé con todos los periodistas, no me acuerdo de nada. Me acuerdo que fue un vértigo de visita y sin embargo, pues en esa ocasión tuve la oportunidad de conocer al Mario Vargas Llosa liberal, pero no fue siempre así. Yo quiero agradecer a Pedro Cateriano varias cosas. Una de ellas que pues, nos ha aceptado esta conversación y segundo, este entrañable libro que tengo aquí. No es un libro de un amigo, es un libro de alguien, se nota que quería a Mario Vargas Llosa, que lo acompañó durante mucho tiempo. Se ha limitado él mismo pues a la parte nada más política, pero quizás haya muchas razones para hacerlo, porque es una de las partes más desconocidas de Mario Vargas Llosa. El libro empieza con una fotografía de una carta de Octavio Paz a Mario Vargas Llosa, que me dejó profundamente impactado. Yo fui amigo de Octavio Paz y vi también su desarrollo político, cómo pasó de una cierta ideología, porque él, digo, incluso de joven, antes de que yo lo conociera, se consideró pues de izquierda, socialista, y luego poco a poco se fue haciendo liberal, aunque él no quería ser liberal, tenía mucha resistencia. Pero miren este fragmento de la carta. No sabes la alegría que me causa saber, escribe Octavio Paz a Mario Vargas Llosa, que tú apruebas mis ideas. Creo que estamos muy solos y que la perversión del socialismo, la lepra autoritaria, también ha contagiado a muchos de nuestros amigos. Casi desde que tengo uso de razón, me preocupa y me angustia ese problema, la transformación del marxismo de levadura de libertad en ideología opresora y la fascinación que ejercen las filosofías autoritarias sobre los poetas y los artistas. Ayer, Neruda, Aragón, Eluá y tantos otros. Hoy, como si nada hubiera pasado, muchos de nuestros amigos aplauden a los nuevos Césares. Lo peor es que la enfermedad afecta sobre todo a los jóvenes. De Octavio Paz a Mario Vargas Llosa, 4 de febrero de 1974. Pedro, tú conociste a un Mario Vargas Llosa joven, un Mario Vargas Llosa que fue comunista, que fue militante de una organización pequeña, pero comunista cuando era estudiante en la Universidad de San Marcos. ¿Cuándo lo conociste tú y dónde se encontraba en su ideología política en ese momento? Bueno, en primer lugar agradecer a la Universidad de la Libertad, a usted que me dispensa el honor de compartir este diálogo. Bueno, yo en realidad lo conocí, la primera vez que lo vi fue cuando un día mi padre me dice, yo creo que estaba en tercero o cuarto de secundaria, me dice, vamos, quiero que conozcas al mejor novelista peruano que va a ser premio Nobel. Estoy hablando de 1974, 1973. Dejo constancia de esa anécdota en el libro. Sí, más o menos la misma fecha de esta carta de Octavio Paz a Mario Vargas Llosa. Claro. Dicho sea de paso, la carta la encuentro en los archivos de la Universidad de Princeton, ¿no?
Y me impactó tanto porque esa carta refleja de alguna manera la soledad en la que estuvieron Octavio Paz y Mario Vargas Llosa cuando rompen con la Revolución Cubana. No hay que olvidar que acaso la Revolución Cubana fue el fenómeno ideológico y político que mayor influencia tuvo en toda América Latina. Hoy en día ya con certeza podemos afirmar que tuvo la mayor influencia dañina para la democracia en América Latina. Pero esa carta también tiene un contenido de lo que reflejaba, no solo desde el punto de vista de la honestidad intelectual, sino de la valentía de romper con la Revolución Cubana. Era un contexto en el cual ya el establishment de la izquierda a nivel internacional, con la fuerza que impulsaba la dictadura soviética que tenía todo el control de la Europa oriental, la presencia en las academias, en el mundo de la educación y cultura, cuando rompen Paz y Vargas Llosa, dos genios literarios, otros dos genios literarios como Pablo Neruda o Gabriel García Márquez lo acompañan hasta el final de sus días a Fidel Castro, ¿no? Entonces ahí la honestidad intelectual que tuvieron Paz y Vargas Llosa para observar las violaciones a los derechos humanos que ya desde ese entonces empezó a cometer la dictadura de Fidel Castro. Creo que esa valentía de ambos representa de alguna manera la labor de un intelectual auténtico que ejerce precisamente algo que es fundamental, la crítica. Claramente los ataques, la difamación, la prisión de Berto Padilla, el poeta cubano, que tú narras en este libro, fue crucial en el cambio de Mario Vargas Llosa. Creo que muchos tenemos un momento en que nuestra ideología o se ratifica o se revuelve o se cambia completamente de cómo era anteriormente. Pero ese me parece que fue el momento de Mario Vargas Llosa. Exacto, ese fue el rompimiento final. Pero previamente Vargas Llosa también apreció otros hechos. Por ejemplo, cómo Fidel Castro ordenaba la prisión de los homosexuales en las llamadas UMAPs, cómo Fidel Castro apoyó la salvaje invasión de la dictadura soviética a Checoslovaquia, y en un contexto en el cual ya se estaba construyendo el culto a la personalidad en favor de Fidel Castro, Vargas Llosa tiene la valentía de publicar un artículo, El socialismo y los tanques, titulado El socialismo y los tanques, en donde expresa su condena a esa invasión y públicamente se atreve a discrepar con Fidel Castro. Posteriormente ocurren algunos casos, algunas situaciones que también lo impactan, ¿no? El viaje a la Unión Soviética para ver lo de la publicación de sus primeras novelas, La ciudad de los perros. Y no solo constata la censura que iba en contra de sus convicciones, sino aprecia cómo la dictadura soviética perseguía a los escritores. Y hay otros casos que parecen intrascendentes, pero que de alguna manera también conmovieron a Vargas Llosa. Cuando él recibe el premio Rómulo Gallegos, se le sugiere que donara el premio a la causa de la Revolución Cubana. Pero esa misma persona que le hizo esa propuesta le dijo: no te preocupes que por lo bajo te vamos a devolver el dinero. Y claro, Vargas Llosa dentro de sí se dijo, ¿no? Esta es la clase de personas que van a llevar adelante la justicia social en América Latina, pero fue precisamente el sometimiento a Eberto Padilla lo que representó el rompimiento final con la Revolución Cubana, ¿no? Es curioso, en esos años 60 también hay un vuelco intelectual muy interesante. Él fue un gran admirador de Jean-Paul Sartre, sin Exacto. duda,
Pero hay un momento, y precisamente el proceso empieza en los años 60, que en estos grandes debates que tenían los intelectuales franceses de aquel entonces, Sartre, por supuesto, Albert Camus, pero también estaba Raymond Aron, Jean-François Revel, pero él va dejando atrás las ideas de Sartre y empieza a encauzarse hacia las ideas de Albert Camus. ¿Nos puedes platicar un poco? Exactamente, es absolutamente correcta la descripción. Su pensamiento guía, digamos, de alguna manera, quien influyó en él ideológicamente y políticamente fue Sartre, que inculcó en él el socialismo en libertad, el concepto del socialismo en libertad. Y fue precisamente a raíz de su cercanía con la cultura francesa, su etapa en París, en donde él empieza ya a leer a Aron, a Camus, que poco a poco le van a abrir los ojos a Vargas Llosa e irlo alejando de la postura ideológica de Sartre. Adicionalmente también algunos pronunciamientos de Sartre que lo desconcertaron, como por ejemplo que en ciertas ocasiones para determinados países estaría permitido el uso proselitista de la literatura, ¿no? Y es ahí donde es precisamente esa honestidad intelectual, esa capacidad de crítica mediante la cual Vargas Llosa se va alejando de Sartre y se va acercando a la figura de estos intelectuales franceses que acabamos de mencionar. Sí, hay un personaje que toda la tradición literaria latinoamericana odiaba en principio. Si hay un villano en la historia del Reino Unido que pues todos los intelectuales de izquierda consideraban lo peor de lo peor, era Margaret Thatcher. Y uno habría pensado que un escritor, un intelectual como Mario Vargas Llosa, pues hubiera sentido también este repudio a la Dama de Hierro, y sin embargo también influyó poderosamente sobre él. Cuéntanos. Sí, fue capital en el proceso de adhesión hacia la doctrina liberal, que como todas las cosas que hacía Vargas Llosa, fue un proceso lento, juicioso y de estudio. Y él pudo constatar en la práctica, en la realidad, porque él vivió durante los gobiernos Londres, sí, de Margaret Thatcher, vivió en Londres, lo que representaba la aplicación en la realidad política de la doctrina liberal, del capitalismo popular, de un país de propietarios, de cómo transformó y revolucionó, en el buen término, a Gran Bretaña, cómo defendió la propiedad privada, cómo convenció, persuadió al país que mediante la inversión nacional y extranjera era posible el desarrollo económico, y algo fundamental, ¿no?, que para que un país progrese, la economía de mercado, la libre competencia, el respeto a la propiedad privada, conceptos fundamentales, los viera en la realidad, ¿no? De otro lado, también los rasgos propios de ella, ¿no? Su valentía. Tuvo la oportunidad de tener encuentros con ella porque tuvo una cercanía también con Hugh Thomas, y a través de él… El historiador británico, el autor de la Guerra Civil Española, entre otros muchos libros. Exactamente. Entonces… también un libro sobre Cuba, que vale la pena leer, de Hugh Thomas. Sí. Y es a través de esos hechos que a él, por ejemplo, lo invitan a una cena con la señora Thatcher, en donde asistieron una serie de diversos intelectuales. Y le impactó la manera en que se desenvolvió Margaret Thatcher, de igual a igual con intelectuales de nota. Eso también fue algo que impactó en Vargas Llosa. Para la hija de un tendero, porque así despreciaban a Margaret Thatcher, decían, es que es una simple hija de un tendero. Claro. Y en el buen sentido de la palabra también una mujer de carácter, ¿no? Cómo supo contra viento y marea impulsar una revolución liberal.
De otro lado, creo que en el caso de la Thatcher fue tal su admiración que cuando ella deja el gobierno le envía un ramo de flores con una nota en la que reconocía toda la tarea monumental que había hecho la señora Thatcher o realizado la señora Thatcher en favor de la libertad, ¿no? Ahora es interesante también la apertura de Mario. En alguna ocasión en una conversación me preguntó sobre Caminos de la Libertad, esta organización que dirige Berta Pantoja, de la que yo soy presidente, y me preguntaba, a nosotros le dimos el premio Una Vida por la Libertad a Mario, pero habíamos tenido pues otros galardonados y me preguntó quiénes habían sido y le dije, bueno, el primero fue un socialista, Felipe González. Y en lugar de cuestionarlo, de hecho, lo alabó. Cuéntanos de este Mario Vargas Llosa que tenía esa apertura. Bueno, es que en realidad era otro tipo de socialista, ¿no? Felipe González, con todos sus defectos, ciertamente acá no soy socialista ni mucho menos, pero no era un enemigo de la libertad económica. Bueno, a mí Felipe González, una vez que lo entrevisté, me dijo, para ser socialista primero tienes que ser liberal. Bueno, en todo caso es digámoslo así, un referente de la izquierda moderna que parece que ya no existe en el mundo de hoy, porque ha habido digamos, no solo congelamiento ideológico y político, por ejemplo, en España, sino un retroceso, o sin ir muy lejos, en Chile. Vargas Llosa tuvo respeto por los socialistas chilenos. Como Ricardo Lagos, por ejemplo, me lo expresó a mí él. Exactamente. Entonces, eso sí, en ese aspecto sí ha sido, digamos, objetivo en su visión. Que es muy diferente que un Rodríguez Zapatero, de quien te refieres, que hasta te recordaba a Alan García. Exactamente, por su demagogia, irresponsabilidad, etcétera. Y ahí lo dejo. Pero en el caso de Vargas Llosa, él tenía esa capacidad para observar los hechos políticos y con frases, con preguntas, sentenciar, ¿no? Por ejemplo, en Conversación en la Catedral, la famosa pregunta de Zabalita, que hasta ahora creo, lamentablemente, tiene una vigencia en el Perú. ¿Dónde se jodió el Perú? Exactamente. O si no, cuando estuvo acá en México, invitado por su gran amigo Octavio Paz, y 1990. Y dejó constancia de esa afirmación respecto al gobierno del PRI. La dictadura perfecta. Exactamente, que creo que sin duda alguna quedará para siempre en la historia política latinoamericana, ¿no? Entonces, en ese sentido, Vargas Llosa siempre tuvo una cercanía y una visión con la política, pero no solo fue un hombre de palabra, fue un hombre de acción. Eso me lleva a quizás el hombre, el político que más influyó en la vida de Mario Vargas Llosa, porque por un momento lo desvió de su curso de literatura, fue Alan García. Cuéntanos esa confrontación entre Alan García y Mario Vargas Llosa en los 80 en el Perú. Mario Vargas Llosa decide ser candidato a la presidencia de la República en una de las etapas más fatídicas de nuestra historia republicana. El país amenazado por dos agrupaciones terroristas criminales, Sendero Luminoso y el MRTA, una hiperinflación superior a los 2 millones%, empresas públicas absolutamente quebradas, la reputación internacional del país destruida porque habíamos dejado de pagar la deuda externa y ante un presidente que seguía defendiendo el modelo izquierdista, socialista, que implantó la dictadura de Velasco en el Perú y que precisamente quebró al Estado peruano durante el primer calamitoso gobierno de Alan García. Es en ese contexto donde Vargas Llosa, con un lenguaje nuevo, con una propuesta liberal, con ideas económicas de reforma del Estado, de impulso a la propiedad privada, de libre comercio,
de la privatización de las empresas públicas, de impuestos bajos, es decir, de un lenguaje radical, liberal de cambio, irrumpe en la política peruana, ¿no? Tú, mucha gente, yo y seguramente muchos que estamos aquí siempre agradecimos que Mario Vargas Llosa no hubiera ganado la elección, porque hubiera sido una pérdida enorme para la literatura. Pero en un momento parecía que la tenía ganada. Después apareció este oscuro profesor universitario Alberto Fujimori, que ganó la elección. Cuéntanos qué pasó desde el punto de vista político. ¿Qué fue lo que llevó a que un candidato que claramente dominaba en las encuestas quedara al final atrás en los últimos momentos? Ocurrieron varios hechos. El primero de ellos, que no le aceptó el pacto a Alan García. Producida los resultados de la primera vuelta electoral, Alan García le ofrece un pacto a Mario Vargas Llosa. Pedía la presidencia del Senado para Luis Alberto Sánchez, miembro del partido aprista. ¿Por qué? Porque el proceso de acusación constitucional, juicio político al cual tenía temor Alan García, se detenía en el Senado. Pero ya desde ese momento Vargas Llosa observaba que la corrupción era un verdadero cáncer, un tumor canceroso en la democracia peruana y consideró eso inaceptable. Como anécdota pongo en el libro que tiempo después un conocido parlamentario, viejo parlamentario, nos dice a Enrique Gersi y a mí: pero qué tal ingenuidad de Mario, ha debido aceptar el pacto y una vez en la presidencia desconoce, ¿no es cierto?, el pacto. Bueno, eso de alguna manera muestra lo que era en esencia Vargas Llosa, lo que fue en la acción política, el uso de la verdad ante la mentira, ¿no? Vargas Llosa dijo claramente, sin mentirle a la gente, que para detener la estrepitosa hiperinflación de Alan García se requería aplicar un programa de ajuste o de shock. Salvando los contextos históricos y el tiempo, Milei les dijo lo mismo a los argentinos. Para detener la hecatombe económica peronista se tenía que aplicar el programa de ajuste. Y los argentinos votaron en favor de Milei y Milei ganó. En el Perú, los peruanos no votamos a favor de Vargas Llosa. ¿No votamos? ¿Te incluyes tú? No, digo en términos generales, yo obviamente fui candidato a diputado, ¿no? Me refiero a la ciudadanía mayoritariamente. Y entonces, ¿qué podemos decir? Ganó el que mintió, el que dijo que no iba a aplicar el programa de ajuste. Pero tiempo después, ¿qué podemos sostener ahora? Que si bien es cierto Vargas Llosa perdió electoralmente, fueron las ideas económicas, las propuestas de Vargas Llosa las que permitieron la reconstrucción del país, porque a su manera, de forma improvisada, Fujimori las tuvo que aplicar, ¿no? Las aplicó en un principio y sobre todo antes de que él mismo traicionara a la democracia, pero lo curioso del tema es que ya en su segundo mandato, años después, un Alan García más maduro también se había vuelto por lo menos más liberal. Cuéntanos. Y yo quisiera agregar lo siguiente, que es una novedad de este libro, ¿no? También como tiempo después nos enteramos cómo el gobierno aprista usó medios ilícitos para impedir la campaña de Vargas Llosa, cómo emplearon, por ejemplo, el Sistema Nacional de Inteligencia para hacerle seguimiento político, espionaje telefónico a Mario Vargas Llosa, hechos que después los comprobó una comisión investigadora del Senado que disolvió Fujimori. Es más, el que presidió esa comisión fue un senador izquierdista, Javier Díaz-Canseco, aquel que recibía las declaraciones juradas que se suponían eran reservadas de Vargas Llosa. Y yo le pregunto, bueno, ganó limpiamente Fujimori y él reconoció que no. Ahora, sí cambió radicalmente en su segundo gobierno Vargas Llosa. Alan García. Y creo que ahí nuevamente
Vargas Llosa derrota ideológica y políticamente a Alan García, porque Alan García aplica todo lo contrario en su segundo gobierno de lo que hizo en su primer gobierno. Lamentablemente también en su segundo gobierno se vio involucrado en nauseabundos escándalos de corrupción. Temas, ¿no? de corrupción que Exacto. al final lo llevaron al suicidio. Sin duda alguna. Como personaje de novela de Vargas Llosa. Sí, un momento terrible, fatídico, dramático para la democracia peruana, ¿no? Dices en tu libro que Mario realmente creía en las ideas de la libertad y sabía por qué. Cuéntanos de esa conciencia que tenía Mario Vargas Llosa sobre las ideas de la libertad. Creo precisamente que la experiencia de haber vivido el proceso de cambio en Inglaterra, de cómo a través del impulso de políticas económicas que garantizan la inversión nacional y extranjera, que generan puestos de trabajo, la difusión de la propiedad, se podía reconstruir al país. Él tenía esa convicción que una economía de mercado, una actitud diferente respecto al rol del Estado. No hay que olvidar que en ese contexto el gran actor de la economía peruana era el Estado. A partir de la dictadura de Velasco, tomó por asalto todas las empresas y se mantuvo ese Estado que quebró al Estado peruano. Es decir, en el Perú ocurrió algo casi, digámoslo de alguna forma, imposible de que pueda acontecer, que quiebre un Estado. Y es en ese contexto en el cual Vargas Llosa tenía la convicción que el Estado no debía actuar en el ámbito empresarial y que ese papel lo debía llevar adelante la empresa privada. Ese cambio radical en el lenguaje yo creo que es como consecuencia de sus convicciones, de su vivencia precisamente en la etapa en que vivió en Londres. Déjame ahora sí regresar a 1990, el encuentro de vuelta sobre la libertad. Recientemente tuvimos aquí en la Universidad de la Libertad un reencuentro con algunos de los protagonistas de aquel entonces. Pero hay quien dice, yo recuerdo mucho la mesa, finalmente era una mesa, estaba Mario Vargas Llosa, quien conducía la mesa era Enrique Krause, Octavio Paz estaba entre el público, no estaba en la mesa. Y cuando hace la declaración Mario Vargas Llosa en el sentido de que México sí es una dictadura, pero es una dictadura perfecta, de alguna manera Octavio parece incomodarse y le parece una exageración. Hay quien dice que hubo un rompimiento entre Octavio Paz y Mario Vargas Llosa en ese momento. Lo que me dice a mí la experiencia con los dos es que no lo hubo. ¿Pero qué nos puedes contar de ese momento? No lo hubo, es más, luego mantienen una cordial relación. Cuando Mario decide participar en la campaña electoral, tiene un encuentro con Octavio Paz en Londres y Octavio Paz trata de persuadirlo, ¿no? Para que, de que no participara. Bueno, que eso fue antes, ¿no? Sí, Antes de 1990. Sí. Y luego, ya cuando en Lima se organiza este encuentro llamado la Revolución para la Revolución de la Libertad, Octavio Paz no puede viajar al Perú, pero sin embargo envía un video, un mensaje de adhesión y de apoyo a la candidatura presidencial de Mario Vargas Llosa. Un punto muy importante también en la vida política de América Latina es el gobierno de Ronald Reagan en los Estados Unidos y su apoyo a la contra, este grupo guerrillero, además con un esquema pues claramente muy cuestionable desde el punto de vista ético, que era vender armas a Irán a cambio de que Irán mandara apoyo o más bien era comprar armas a Irán para que Irán mandara estas armas a los contra. Curiosamente, la posición de Octavio Paz sobre los sandinistas le causó el mayor rompimiento, los mayores ataques por parte de la izquierda en México. ¿Qué pasó con Mario Vargas Llosa? ¿Cuál era su posición en ese momento ante el sandinismo que muchos veían como una
como un momento o como un grupo que podía realmente acabar con una dictadura, la de Somoza, pero establecer una democracia, pero que ya cuando llegan al poder, primero eran una democracia suave, una dictadura suave, pero poco a poco se van deteriorando hasta llegar a este extremo que tenemos en la actualidad con el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Bueno, él estuvo en Nicaragua, como estuvo en Panamá, como estuvo en muchas partes de América Latina. No hay que olvidar algo que dijo Vargas Llosa, ¿no? Que en París tomó conciencia de ser latinoamericano. Y creo que en ese sentido él fue consecuente en su condena a la dictadura como forma de gobierno. Creo que ese es uno de los aspectos que trato de rescatar en el libro, su lucidez y valentía. Que se olvida que, por ejemplo, también cuestionó a las dictaduras de derecha. Exactamente. Es decir, Vargas Llosa con valentía ha condenado a las dictaduras de izquierda y de derecha, las civiles y militares. Y en algunos casos esa postura le ha ocasionado problemas o incomprensiones, como en el caso de mi país, donde tenemos una izquierda antidemocrática que, por ejemplo, sigue defendiendo y elogiando a las criminales dictaduras de Cuba, Venezuela o Nicaragua, o que avala el fraude electoral de Maduro, pero también tenemos sectores de derecha antidemocráticos que, por ejemplo, siguen defendiendo a la dictadura de Fujimori y Montesinos. En ese sentido, yo creo que hay que rescatar el valor que tuvo Vargas Llosa como hombre de acción, ¿no? Y yo también ahí en el libro destaco esa anécdota del viaje que él tuvo a Venezuela en pleno apogeo de la dictadura de Hugo Chávez. ¿Qué necesidad tenía Vargas Llosa de haber viajado a Venezuela? Simplemente expresar su solidaridad con los sectores democráticos venezolanos. Pero ese viaje le implicó un maltrato, una campaña de insultos de Hugo Chávez, que seguramente en ese contexto envanecido o impulsado por esta campaña contra Vargas Llosa, Chávez lo retó a un debate y Vargas Llosa le aceptó el debate. La única condición que le puso es: me da el mismo tiempo. Y al final, el que se terminó corriendo el debate fue Hugo Chávez. Entonces, en ese sentido también, Vargas Llosa a lo largo del tiempo ha sido una persona que no se ha corrido del debate, ha sido un gran polemista y situaciones en las cuales también, estando en minoría, no ha dejado de defender sus ideas, ¿no? De alguna forma la izquierda latinoamericana ha convertido a Mario Vargas Llosa en una caricatura, el neoliberal, el derechista. Bueno, de hecho, en algún momento, bueno, lo citas en tu libro, y también me lo dijo a mí en algún momento. Para él el término neoliberal era una simple caricaturización, era un simple término despectivo. ¿Alguna vez hablaste bueno, lo mencionas en tu libro, supongo Exactamente. que hablaste del tema, sí? Sí, efectivamente, la izquierda usa el término neoliberal para intentar descalificar o caricaturizar las propuestas liberales, ¿no? Pero a propósito de esto, ¿no? Yo recuerdo que en los últimos procesos electorales de López Obrador, de Petro en Colombia, de Lula en el Brasil y de Boric en Chile, Vargas Llosa públicamente se opuso a esas candidaturas, las cuestionó. Y bueno, los pronósticos electorales de Vargas Llosa no fueron favorables y la izquierda latinoamericana se burló de Vargas Llosa. Pero al final el tiempo le dio la razón a Vargas Llosa. ¿Qué terminaron haciendo López Obrador, Petro, Lula a su manera? Encubriendo, por ejemplo, el escandaloso fraude electoral de Maduro en Venezuela, ¿no? Es decir, violentando el orden democrático latinoamericano, encubriendo un acto delictivo, vejando la voluntad del pueblo venezolano expresada a través del voto.
Y nuevamente, la visión que tuvo Vargas Llosa de apreciar esos hechos, y nuevamente el tiempo le dio la razón. El liberalismo es muy amplio. El concepto de libertad se puede aplicar a muchas partes de la vida. Y en el caso de Mario Vargas Llosa, yo he conocido a gente que le aplaude su liberalismo económico, que le cuestiona su liberalismo político. ¿Cómo vas a permitir que una elección democrática la gane alguien que quiere destruir las libertades? Y luego está el liberalismo en lo ético, en lo moral. Incluso tú en ese punto tuviste discusiones, diferencias con Mario Vargas Llosa, en particular sobre el tema del aborto. Exactamente. Cuéntanos. Bueno, efectivamente, estábamos caminando por el malecón del Club Regatas en Chorrillos y yo había quedado con él retomando el proyecto editorial por consejo de mi hermano Pablo, y yo preparaba mis cuestionarios y conversaba. Ya estabas trabajando en el libro. Sí, ya. Y entonces, claro, lo que al comienzo parecían unos diálogos, digamos, amicales, normales, luego prácticamente se convirtieron en exámenes de grado que tenía que yo dar semanalmente ante Vargas Llosa, ¿no? Entonces, y tocar temas sensibles y delicados. Uno de ellos fue el del aborto, sobre el cual ya habíamos conversado en Madrid, yo me acuerdo, ¿no? Cuando estaba en proceso de gestación, el nieto de mi hermano Pablo me enseñaron unas ecografías, unos videos en donde pues, se veía pues, a un niño, ¿no? Y yo le comenté este hecho a Mario, ¿no? Y entonces Mario me dijo, bueno, se podría subir el tiempo para aplicar el aborto, ¿no? Ya tiempo después le digo, bueno, mi ley es un liberal y no cree en el aborto. Y él me responde, es un réprobo. Entonces yo le digo, y yo también entonces. Sí, y él sonríe, ¿no? Sí. Pero ya no te dijo nada. No me dijo réprobo. Tampoco se quiso meter en esta discusión. Bueno, es una discusión que hemos visto, no sé, en todos lados, porque una cosa es el liberalismo económico, otra cosa es el liberalismo político. Exacto. Y el liberalismo social o el liberalismo moral. Exacto. Y de alguna manera, pues… bueno, déjame decirte una opinión personal, esta no es la opinión de Mario, pero creo que, me acuerdo que cuando hablamos del tema más o menos llegamos a la misma conclusión. Pero yo siempre he pensado que el liberalismo económico sí está muy claro, político, social, que el aborto no es un tema de liberalismo, no de liberalismo, sino dónde defines que empieza la vida. Porque finalmente ninguna persona, ni liberal ni no liberal, va a aceptar el homicidio, pero pues hay que saber exactamente dónde empieza la vida. Si decides que la vida empieza en la concepción, tienes una idea. Si decides que la vida empieza en el momento en que se consolida el sistema nervioso del feto, del embrión, pues es otra cosa. Digo esto en descargo porque creo que nunca va a haber un acuerdo sobre eso. Pero claramente Mario Vargas Llosa sí defendía los derechos de los homosexuales, el derecho de matrimonio de homosexuales, todo eso lo defendía. La muerte asistida, ¿no? La muerte asistida, que yo también defiendo. Que fue un proceso, digamos, impactante, ¿no? Porque justo en ese momento, Carlos Alberto Montaner, este gran periodista y escritor liberal cubano, que también perdimos ya hace poco. Sí. Exactamente. Toma la decisión de mudarse de Miami a Madrid para iniciar el proceso de la muerte asistida. Lo siguió con mucha pena, ¿no? Con mucho dolor. Y luego, por ejemplo, también cuando se suicidó Alan García, él escribió una piedra de toque, como se titulaban sus columnas, en donde claramente expuso las razones por las cuales García se quitó la vida, pero no
criticó su suicidio, ¿no? Y también, digamos, en él, desde joven, por ejemplo, condenó la pena de muerte. Es decir, que los jueces, los tribunales, el Estado quitara la vida a las personas, ¿no? Entonces, de alguna manera, él hace una diferenciación ahí que algunos no comprenden, pero que refleja en esencia la forma de pensar que tuvo Vargas Llosa sobre la vida y la muerte. Pedro, ¿cómo empieza este libro? ¿Cómo empiezas a escribir este libro? Sé que lo hablaste con Mario. Cuéntanos el origen de este libro, Vargas Llosa, biografía política, Vargas Llosa, su otra gran pasión. En lo personal, yo sentía que tenía una deuda con Mario. Había sido testigo de excepción de su valiente gesta durante su campaña presidencial. Y no porque Vargas Llosa necesite abogados o defensores. Él escribió un magistral libro, El pez en el agua, que son sus memorias. Su autobiografía hasta el momento de la campaña. Claro, y alterna su vida con la campaña presidencial. Pero consideré que de alguna manera habían algunos hechos que no se habían consignado en esa obra. De ninguna manera quiero decir que esta es una obra complementaria al pez en el agua, pero, por ejemplo, el tema del seguimiento político, el espionaje telefónico, del uso del poder político que empleó el gobierno aprista para impedir su victoria. O las posturas, el compromiso cívico que tuvo con el Perú, Mario, ¿no? Durante toda la dictadura de Fujimori y Montesinos, por ejemplo, se llevó adelante una campaña sostenida de demolición contra él, tratando de presentarlo como un odiador, como un resentido. Y al final vimos que ocurrieron hechos que probaron que eso era falso. Por ejemplo, para mí resultó algo realmente digno de destacar cómo nos pidió a los peruanos votar por Alan García tapándonos la nariz, ¿no? Precisamente por la persona que había hecho uso del poder lícito e ilícito para ser presidente de la República, o en el último caso de la Keiko Fujimori. Exactamente, de las últimas elecciones generales, en donde pide el voto nada más y nada menos que por la hija del exdictador. ¿Pero por qué lo hace? Porque al frente había una amenaza de un candidato avalado por un partido marxista-leninista, cuyo líder, hoy prófugo de la justicia, admiraba la Revolución Cubana, elogiaba las prácticas totalitarias de la dictadura de Díaz-Canel. Ante ello, Vargas Llosa pudo haber sido neutral, quedarse callado, no opinar. Sin embargo, públicamente expresó su punto de vista y alertó a los peruanos de los riesgos que significaba votar Pedro Castillo. Nuevamente el tiempo le dio la razón a Vargas Llosa. Pedro Castillo terminó dando un golpe de Estado y hoy el Poder Judicial lo ha condenado a 11 años de prisión. Efectivamente, hoy lo condenaron a 11 años de prisión. Verás protestas del gobierno de México, que lo considera el presidente legítimo del Perú. Ayer entró a prisión Jair Bolsonaro por un intento de golpe de Estado. 26 años en la cárcel es la condena, y ahí sí veremos el aplauso del gobierno de México, que siempre se ha caracterizado por la coherencia en sus posiciones. ¿Me permite una Por supuesto. interrupción, ya que toca el tema de México y el Perú? Le permito interrumpirlo mientras yo lo estaba interrumpiendo, claro que No, sí. no, faltaba más. Las últimas actuaciones del Poder Judicial en el Perú, estas condenas a expresidentes que sin duda alguna son tristes y vergonzosas, prueban que no hay persecución política en el Perú. Ha condenado a presidentes de centro derecha, de centro izquierda,
o de izquierda. Y entonces, ¿por qué menciono esto? Porque hoy hay una tendencia en América Latina a encubrir actos de las dictaduras, a proteger a los golpistas. Y creo que hay que decirlo con toda claridad. Pedro Castillo, así como su cómplice Betsy Chávez, que hoy día también ha sido condenada por la justicia. Asilada en la Embajada de México. Exactamente. No es una perseguida política. Y hoy un poder judicial que a lo largo de sus actos ha demostrado independencia. El Poder Judicial del Perú tiene, creo, casi los mismos defectos que la mayoría de los poderes judiciales en América Latina. Tal vez el más grave, la lentitud en el proceso para administrar justicia, pero no se le puede imputar al Poder Judicial del Perú que actúa en base a consignas u órdenes políticas. Y la condena de hoy respecto a Pedro Castillo y a Betsy Chávez es porque cometieron actos delictivos, rompieron el orden constitucional. Como lo trató de hacer Jair Bolsonaro. Exactamente. De derecha. Hay una de las novelas menos leídas de Mario Vargas Llosa, porque es una de las últimas, es Tiempos Recios. Cuando yo lo entrevisté sobre la novela, me dijo que era para él muy importante recordar el golpe de Estado en Guatemala y asumió ahí posiciones que a muchos liberales o a muchos derechistas les escandalizaron porque pues daban por hecho que el gobierno de Estados Unidos intervino para tratar de detener a un régimen marxista y que por lo tanto eso estaba justificado. Y sin embargo, Mario no lo aceptó. Y eso no fue así. No era un gobernante marxista. Efectivamente. Por el contrario, era un gobernante que creía en la democracia social, eso es exactamente, como lo dice el propio Mario Vargas Llosa. Y Tiempos Recios de alguna manera refleja también esa preocupación constante que tuvo a lo largo del tiempo del ejercicio del poder, de la presión y de la diversidad de la realidad latinoamericana. Porque Vargas Llosa también escribió La Guerra del Fin del Mundo en el Brasil, La Fiesta del Chivo. Una de sus grandes novelas. Sí, una de sus grandes novelas que a su vez refleja la bestialidad, el salvajismo de lo que representa una dictadura cuando somete a la persona, ¿no? Sin duda alguna, La Fiesta del Chivo está dentro de las grandes novelas de Vargas Llosa para entender lo que representó en él el ejercicio abusivo del poder, ¿no? Voy a hacerle la última pregunta a don Pedro Cateriano, después vamos a tomar preguntas de nuestro público para que vayan pensando la pregunta. En 4 minutos vamos a estarles preguntando a ustedes. Hay otra novela de las últimas novelas que a mí me gusta mucho, tampoco es de las novelas más conocidas y más festejadas, que es El héroe discreto. Y comete un sacrilegio Mario Vargas Llosa, considera que un empresario puede ser un héroe discreto. Cuéntanos. Efectivamente, en ese sentido, la literatura de Mario Vargas Llosa en algunos aspectos ha creado su mundo propio. En el caso de Conversación en la Catedral, de La Fiesta del Chivo, de La Guerra del Fin del Mundo, que los críticos han denominado como novelas totales, ¿no? La novela total con el mundo recreado alrededor de la obra. En El héroe discreto, si bien es cierto, no tiene o no ha tenido la repercusión de otras novelas. Una novela pequeña, la llamó un crítico. Exacto. Bueno, pero en realidad es muy curioso, ¿no? Sobre todo cuando tenemos en cuenta la crítica de los izquierdistas, ¿no? Le critican a Vargas Llosa que no todas sus novelas hayan tenido la dimensión o la magnitud o la riqueza de sus grandes novelas, ¿no? Como exigiendo pues que, claro, una novela como El héroe discreto
no es una novela de una gran dimensión, ¿no? Como La Guerra del Fin del Mundo, que es una novela épica. Exactamente, pero que de alguna manera también La Guerra del Fin del Mundo, que detalla la Guerra de los Canudos, es una expresión, es un análisis certero de él. Yo en algún momento tuve la suerte de estar con Nélida Piñón en Madrid, luego que Vargas Llosa había recibido el premio Cervantes de manos del rey Juan Carlos de España, ¿no? Y le pregunté que por qué la academia brasileña o las universidades brasileñas no habían reconocido este gran trabajo literario. Y ella me respondió, ¿acaso porque ningún escritor brasileño ha escrito algo de ese nivel o dimensión, ¿no? Y eso ha ocurrido también con Vargas Llosa, ¿no? Conviviste mucho con Mario. ¿Cuál sería tu reflexión final y por qué te gustaría invitarnos a leer Vargas Llosa, su otra gran pasión? Vargas Llosa ha desaparecido físicamente, ¿no? Pero nos ha dejado un gran legado. Su muerte, las reacciones a su muerte a nivel internacional han probado cómo generó un respeto por su figura, por su vida, por su trayectoria, ¿no? Esta biografía es una invitación a profundizar en el Vargas Llosa como hombre de acción en el campo político, ¿no? Y trato de explicar esa evolución ideológica y política, ¿no? Que algunos condenaron, sobre todo la gente de izquierda, como una traición, pero no fue una traición, fue una evolución juiciosa en base precisamente a sus creencias, ¿no? Lo que ha representado Vargas Llosa para el Perú en el ámbito ideológico y político es de tal trascendencia que creo que hay que evitar la falsificación también, ¿no? Y ese es el motivo, la falsificación de los hechos, los ataques, claro, las campañas de demolición. Y creo que algo que me impulsó fue eso también, ¿no? Dejar un testimonio personal. Pedro Cateriano, gracias por invitarnos a leer Vargas Llosa, su otra gran pasión. Estamos abiertos para unos 10 minutos de preguntas. Adelante, por favor. Si nos dicen su nombre. Sí, soy Raúl Tola. ¿Cómo está, Raúl? Quería, en primer lugar, hacer una pequeña precisión y luego la pregunta. El artículo en el que Vargas Llosa desarrolla su posición sobre el aborto no lo posiciona a favor del aborto, sino a favor de la posibilidad de elegir el aborto. Creo que en el fondo nadie puede estar a favor de una decisión de un acto de esa naturaleza, pero la decisión de una mujer en circunstancias, por ejemplo, extremas, es, digamos, un elemento argumentable, ¿no? Creo que es muy pertinente el señalamiento. Adelante con la pregunta. Y la pregunta tiene que ver, Pedro, con tu vínculo con Vargas Llosa, que se estrechó mucho en la campaña electoral de los años 88, 89 y 90, y que incluyó episodios absolutamente extraordinarios. Entonces yo quería que nos contaras algunos de esos episodios, o algunos de esos episodios, comenzando por el momento en el que Vargas Llosa te identifica políticamente, y creo que nace la amistad entre ambos, ¿no? Bueno, en realidad se conmemoraba el primer aniversario del Movimiento Libertad y se decidió organizar un mitin en el sur del Perú, en Tacna. Y Vargas Llosa, como era puntual, disciplinado, llegó a la hora exacta al mitin y no había un alma en la calle. Y entonces la sensación de nerviosismo empezó a contagiar a la gente y yo tomé el micrófono, me subí a la tribuna y empecé a hablar ante la nada nula, a gritar, a exhortar, en términos no necesariamente muy liberales, pero eso atrajo a la gente y pudo congregar a un grupo importante. Entonces, culminada el meeting, Mario Vargas Llosa le dice al secretario general del partido, Miguel Cruchaga, creo que vamos a necesitar a Pedro Cateriano para la campaña. Buena anécdota. Siguiente pregunta.
A ver, por allá arriba, ¿sí? Yo no alcanzo a ver bien, o sea que pídensela, por favor. Gracias, sí. don Sergio. Felicitaciones por la edición, don Pedro. Soy Octavio García. Así como su papá auguró el Nobel de Literatura, ¿cuáles son los augurios políticos que Mario Vargas Llosa esbozaría para el futuro de América Latina en términos de la democracia y la libertad? Bueno, para interpretar a Vargas Llosa hay que leer a Vargas Llosa. Yo no soy vocero de Mario Vargas Llosa, no puedo opinar sobre lo que él diría en estas circunstancias, tampoco me quiero arrogar esa postura, ¿no? Él claramente da unos puntos de vista y unos derroteros. Acaba de mencionar uno de ellos, su valiente y lúcida lucha contra las dictaduras. Creo que esa es una herencia desde el punto de vista ideológico y político de Mario Vargas Llosa importante. La condena a la dictadura como forma de gobierno, de derecha, de izquierda, de militares, de civiles. La incultura democrática de América Latina precisamente se debe a la predominancia en el tiempo de las dictaduras. Eso ha impedido la formación de una conciencia constitucional, del respeto al orden jurídico. Y en ese sentido la batalla de Vargas Llosa ha sido valiente en el campo del periodismo, en su obra, en sus polémicas, en sus conferencias, ¿no? Y un gran defensor de lo que él llamaba la cultura de la libertad. El progreso solo se obtiene en libertad, no hay otra forma. Cuando aparecen estos supuestos salvadores, cuando la gente pide mano dura o mano de fierro, es gente que va contra el progreso, es gente que va contra la libertad, es gente que va contra los valores democráticos. Y creo que también el uso permanente de la verdad contra la mentira en Vargas Llosa es algo que hay que rescatar. El uso de la mentira ha deteriorado a la institucionalidad democrática latinoamericana y ha hecho que en muchos casos, como en mi país, por ejemplo, se pierda la fe, se pierda la confianza en el sistema democrático, y eso creo que es sumamente grave, ¿no? Él deja un ejemplo de una valiente lucha por los valores democráticos, por la democracia liberal y por la libertad, y creo que en esencia ese mensaje de Mario Vargas Llosa va a perdurar, ¿no? Siguiente. Muy buenas tardes, don Pedro, don Sergio. Mi nombre es Agustín Caso. Yo quisiera preguntarle si nos puede describir cuál fue la relación de Mario Vargas Llosa con Fernando Belaúnde Terry, porque siento que esto marcó un hito en la historia política del Perú y que creó, entre otras cosas, la Contraloría General de la República, que sigue siendo, entiendo, una institución muy importante. Muchas gracias. ¿Usted es el Agustín Caso que fue auditor? Sí, señor. Mi admiración por su valentía. Todo Muchas mi gracias, don respeto. Sergio. Muy amable. Muchas gracias. Destituido por decirnos cuánto costó la cancelación del aeropuerto internacional, del nuevo aeropuerto internacional de México. Mi solidaridad, y creo que es muy grato que la gente reaccione de esta manera en su favor y que reconozca su labor. Creo que esta clase de gestos son las que se dan cuando una persona reconoce que cumplió cívicamente con su deber y defendió el orden legal, ¿no? Que es algo que no ocurre en las dictaduras. Fernando Belaúnde tuvo una cordial relación con Mario Vargas Llosa. En la década del 80 le ofreció ser presidente del Consejo de Ministros. Yo cuento ese hecho en el libro. Y Vargas Llosa casi acepta ese encargo. Luego
cuando Fernando Belaúnde regresa al poder en el Perú, luego de que fue destituido por el golpe de Estado de Velasco, ocurre una matanza terrible de periodistas y fotógrafos en Uchurajay, en la sierra de Ayacucho. Y era un momento crítico porque salíamos de los 7 años de la dictadura de Velasco y de los 5 años de la dictadura de Morales Bermúdez. Que ocurriera un hecho como este iba a deteriorar la imagen del país internacionalmente. Y Belaúnde le da un encargo muy difícil a Vargas Llosa. ¿Cuál fue? El de presidir una comisión investigadora para indagar cómo murieron estos periodistas, si ejecutados extrajudicialmente por miembros de las Fuerzas Armadas o de manos de los propios campesinos de Uchurajay, ¿no? Vargas Llosa, apegado siempre a la verdad, llegó a la conclusión de que no habían sido eliminados por los miembros de las Fuerzas Armadas, especialmente los FOES de la Marina. Y esto ocasionó a nivel internacional una crítica y una campaña contra él de los sectores de la izquierda muy, digamos, permanente, consistente y agresiva, ¿no? Vargas Llosa obviamente enfrentó esto y superó el momento. Y tiempo después ya Belaúnde pensó que Vargas Llosa debía ser candidato presidencial. Por eso cuando a raíz de la aparición de Mario Vargas Llosa enfrentándose a la estatización de la banca, al proyecto totalitario de García, Fernando Belaúnde Terry no tiene inconveniente en formar parte del Frente Democrático, que fue la alianza que impulsó la candidatura presidencial de Mario Vargas Llosa, ¿no? Tenemos 1 minuto nada más, una sola pregunta con una respuesta, porque nos gusta, como a Mario, empezar a tiempo y terminar en tiempo también. ¿Alguien más? Allá, por favor. Sí, no sé si… no, ya no. Nos piden que ya pongamos fin. Quiero agradecerte, y perdón que te tuteé, No. Pedro Cateriano, por invitarnos a leer. El libro además se deja leer muy bien, es una biografía muy amena, recomiendo su lectura. Gracias a Jorge Díaz Cuervo, rector de la Universidad de la Libertad, por invitarnos. Gracias a Gerardo Bongiovanni y por supuesto que también ha sido un colaborador muy cercano a Mario Vargas Llosa. Y gracias a todos ustedes por venir aquí a hablar de literatura, a hablar de política y sobre todo a hablar de Mario Vargas Llosa. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias a Sergio Sarmiento y Pedro Cateriano por hablarnos de este Vargas Llosa, mucho menos conocido que el Vargas Llosa escritor, que es el Vargas Llosa político.